Hola, mi nombre es Ana Gabriela González, soy estudiante de la carrera de licenciatura en psicología y el tema del cual vendré a hablar ahora es el lenguaje oral. Para iniciar como introducción tenemos que en esta presentación conoceremos más sobre el lenguaje oral y lo desglosaremos de la siguiente manera. ¿Qué es el lenguaje oral? ¿Cuál es su función, sus características y elementos del lenguaje oral? Se le llama lenguaje oral al sistema comunicativo que apela el habla. Como el resto de los lenguajes, dispone de ciertas estructuras y se desarrolla de acuerdo a determinadas reglas. El lenguaje oral. El lenguaje oral es una habilidad esencial para la comunicación efectiva y el desarrollo social de los individuos. Se caracteriza por la utilización de sonidos y palabras habladas, lo cual permite a las personas expresar sus pensamientos, emociones e ideas de manera dinámica. A lo largo del tiempo, el interés por el lenguaje oral ha crecido, no solo por su importancia en la vida cotidiana, sino también por su impacto en el aprendizaje, las relaciones intrapersonales y el desarrollo personal. También podemos decir que el lenguaje oral se define como el conjunto de signos lingüísticos que se utilizan a través de la comunicación verbal, fundamentándose en la producción y la comprensión de los sonidos. A través del lenguaje oral, las personas no solo transmiten información, sino también pueden dar forma a sus emociones y establecer sus vínculos sociales profundos. La función del lenguaje oral. La función del lenguaje oral es comunicar, es decir, permite a las personas transmitir sus ideas, emociones, pensamientos y sensaciones. El lenguaje oral cumple una función emotiva, lo cual el emisor desea transmitir sus sentimientos. Eso quiere decir cómo se siente frente a una determinada situación. El lenguaje, el lenguaje oral cumple una función apelativa cuando su interacción es llamar la atención del receptor. Generalmente lo usamos cuando queremos llamar a una persona. También podemos decir que el lenguaje oral es representativo cuando desea describir o informar algo, algún evento o algún objeto en particular. Por lo general suele ser un objeto y a veces formal. Se usa con frecuencia en las relaciones laborales, pero, pero esto no es estrictamente necesario. También lo pueden usar como familiares y amigos al momento de comunicarse. Continuando tenemos las características del lenguaje oral. Tenemos como primero la claridad de expresión oral. La claridad de expresión oral, como lo mencionamos antes, en el lenguaje se produce por medio de la palabra hablada. En este sentido, es indispensable que cada palabra esté bien pronunciada para que el mensaje se entienda en su totalidad. Como siguiente tenemos la posibilidad del entendimiento. Es otra de las características del lenguaje verbal. Es una posibilidad de entendimiento. En una línea de comunicación es normal que en ocasiones no se entienda correctamente el tema que se está hablando, de modo que existe una retroalimentación y una posibilidad para preguntar y aclarar las dudas. También tenemos lo que es la interacción directa, que permite la comunicación cara a cara con la posibilidad de recibir una retroalimentación inmediata. También tenemos lo que es el uso de las expresiones y gestos faciales. Complementa el significado del mensaje y facilita la comprensión. Podemos también encontrar el uso de elementos paralingüísticos. Eh, El uso de los elementos paralingüísticos incluye el tono de voz, volumen, ritmo, pausas y énfasis en la ayuda de expresar nuestras emociones e intenciones. También como características podemos encontrar que es propio y natural del ser humano, es hemífera, se pierde en el tiempo y no se puede recuperar. También es improvisada, lo que quiere decir que generalmente decimos en el momento mismo lo que hablamos y pensamos.
Continuando también tenemos los elementos del lenguaje oral. Los elementos podemos encontrar los tres principales, los cuales son los elementos lingüísticos, los elementos paralingüísticos y los elementos extralingüísticos. Empezaremos hablando un poco sobre lo que son los elementos lingüísticos. Los elementos lingüísticos verbales son los que forman parte del lenguaje oral y escrito, del que se permite la construcción del significado en la comunicación. También tenemos lo que es elementos paralingüísticos no verbales. Son aquellos que acompañan al lenguaje oral y aportan matices al mensaje, sin ser, sin ser palabras en sí mismas. En estos podemos encontrar lo que es el tono de voz, el volumen, el ritmo y la velocidad. También seguimos con el siguiente elemento, que son los elementos extralingüísticos. Son aquellos que acompañan a la comunicación oral, pero no forman parte del lenguaje verbal. No utilizan palabras, pero influyen en el significado del mensaje y de la manera en que éste ha sido recibido. En esto podemos encontrar lo que son los gestos faciales. Los gestos faciales, los que complementan o refuerzan el significado del mensaje. También podemos encontrar lo que son las posturas y movimientos corporales, que estos refuerzan el significado del mensaje, indica la actitud o la intención comunicativa. También podemos encontrar en los elementos extralingüísticos lo que es el contexto, la situación y el entorno en el que se desarrolla la comunicación, que influye el significado en el mensaje. Para dar por concluido el tema, también podemos decir que el lenguaje oral es un componente esencial de la comunicación humana y su desarrollo es crucial para el crecimiento personal y social de las personas. Desde la infancia, el entorno social, así como las interacciones ricas y significativas, desempeñan un papel determinante en la adquisición de estabilidad comunicativa. Comprender la definición, el concepto y la importancia del lenguaje oral nos permite apreciar su influencia en nuestra vida diaria y buscar estrategias que contribuyan a su correcta formación. Fomentar el lenguaje oral no solo mejora la capacidad de comunicarse, sino también refuerza la autoestima y la potencia del aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo.